Buenos días en esta mañana. O el Señor Jesús me lo bendiga de una manera especial. Siempre traemos, amén, una palabra de esperanza en esta tarde, amén. Y queremos en esta tarde compartir con cada uno de ustedes, en especial son muy especiales para Dios primeramente y también para mi persona, a todos aquellos que están siguiendo este canal del Señor Jesucristo, que es la voz de esperanza para la humanidad en este mundo que se pierde cada día, amén. A todos los hermanos y hermanas, amén, que ya son cristianos, que ya se han bautizado en el nombre de Jesucristo, pero también a todos los amigos y amigas que entran a este canal del Señor Jesucristo, que lleva la voz de esperanza en este mundo, amén, donde no hay esperanza. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes y pues de verdad son muy especiales y para mí es un privilegio poder en esta tarde compartir con ustedes. Y voy a citar esta escritura que está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 19 y el versículo 1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y le dijo: ¿no habéis leído que al que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Entonces, esta escritura que acabamos de leer en el nombre de Jesús, voy a orar para que el Señor Jesús sea revelando su palabra a los corazones de ustedes, de cada uno que siguen este canal de Jesucristo, que es la voz de la esperanza en este mundo donde no hay esperanza. Amén. Gracias, Señor Jesús de Nazaret, porque me permite usted, Señor Jesucristo, ser un vaso en las manos de usted para traer la palabra de esperanza, la palabra de vida eterna, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza en las familias donde no hay esperanza, los que no han conocido a Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bueno, en este día traigo, amén, este mensaje. Lleva por tema, amén. Es un tema muy crucial, un tema muy popular, podríamos decir. El tema de esta prédica va a llevar preguntas y respuestas a las preguntas, amén, por supuesto, de la palabra de Dios. Y amén, en esta tarde vamos a estar predicando sobre este tema tan importante. Aquí encontramos que el autor o el actor de estas palabras, quien habló, es nuestro Señor Jesucristo. A quien él estaba enseñando fue a sus 12 discípulos, como también lo conocemos como los apóstoles, a quien él se dirigió y lo estaba enseñando. La gente la cual vino a preguntarlo al Señor Jesucristo, amén, dice que era para tentarlo a él. Dice que fueron los fariseos y fue para tentarlo. O sea, tentarlo es que ellos sabían, amén, lo que se debía de hacer de acuerdo al conocimiento de la Biblia, pero ellos querían tentarlo, saber cuál era la respuesta o cómo contestaba el Señor Jesucristo a esta pregunta. La pregunta de los fariseos al Señor Jesucristo es que si era lícito repudiar a su esposa por cualquier cosa. La palabra repudiar en el diccionario bíblico quiere decir divorciarse de la esposa por cualquier causa. Causa quiere decir por cualquier cosa, por una razón que la esposa pues no sabía cocinar bien o porque no hace las cosas que ella debe de ayudarse, por cosas sencillas y simples. Amén. Entonces esa es la pregunta que lo hicieron
el pueblo de Israel, los fariseos, a nuestro Señor Jesucristo, y era para tentarlo. Amén, amén. Que el Señor Jesucristo le bendiga, hermano Manuel. Amén, amén, hermano. Tengo una pregunta para usted. Amén. Un cristiano que está casado, ¿puede divorciarse para volverse a casar? Esto lo vamos a encontrar, hermano. Gracias primeramente por traerme esta pregunta. Amén. Es muy importante, amén, aprender, ¿verdad? Para eso llegamos al Evangelio. Es para aprender ahora, hoy, que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas bien, hermano, Rogelio, hay bendición, ¿verdad? De parte de Dios. Y cuando nosotros ya aprendemos, hacemos las cosas bien, lo que pasa es que hay maldición. Y qué bueno que usted me trae esta pregunta, que si un cristiano, o aunque no sea cristiano, que es después de haberse casado por la iglesia, después de haberse casado por las leyes eclesiásticas, por un registro civil ante un juez, que si puede divorciarse y volverse a casar otra vez. Esa es la pregunta de usted. Amén. Y qué importante. Yo dije que también el tema de este es respuestas a las preguntas bíblicas. Amén. Respuestas a las preguntas bíblicas. Cualquiera de ustedes que están en este canal pueden dejarme un mensaje si tienen alguna inquietud o alguna pregunta sobre cualquier inquietud de lo que es en el matrimonio, de lo que es en los hijos, de lo que es en los papás, bueno, de si tiene planes de casarse, están solteros o solteras. Cualquiera de ellos pueden dejarme un comentario y pues nosotros estaremos respondiendo con todo nuestro buena voluntad y con todo nuestro gozo del corazón. Amén. Entonces, hermano Rogelio, ya que usted me preguntó esta pregunta, que si puede una persona, después de haberse casado por la iglesia, por las leyes eclesiásticas del registro civil ante un juez, puede divorciarse y puede volver a casarse otra vez, le voy a pedir que usted mismo sea el que lea la palabra de Dios en el libro de los Deuteronomios 22:13, por favor. El hermano nos va a leer la palabra de Dios para que él mismo se convenza de lo que dice la Biblia. Amén. En el nombre de Jesús. Supongamos que un hombre se casa y tiene relaciones sexuales con su esposa, pero luego ya no la quiere más. Si para separarse de ella alega que su esposa había tenido relaciones sexuales antes de casarse, entonces los padres de ella se presentarán ante las autoridades del pueblo. Allí mostrarán la sábana usada en la primera noche de bodas como prueba de que su hija nunca antes había tenido relaciones sexuales. El padre dirá a las autoridades: yo permití que este hombre se casara con mi hija, ahora él ya no la quiere y la acusa de haber tenido relaciones sexuales antes de casarse. Pero aquí está la prueba de que eso no es cierto. Entonces las autoridades castigarán con un látigo a ese hombre por mentir en contra de su esposa. Además, ese hombre deberá pagarle al padre de su esposa 100 monedas de plata, que es la multa por dañar la buena fama de una mujer israelita. No podrá abandonarla, sino que se quedará con ella para siempre. Amén. Gracias, hermano Rogelio, amén, por leer la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 22 y el versículo 13 está esta escritura. Si ustedes quieren leer, todos los seguidores de este canal o cualquier persona que entre a escuchar esta prédica y usted quiere estar seguro, quiere estar convencido que lo que estoy predicando está en la Biblia, usted va a ir al libro de Deuteronomios capítulo 22 y el versículo 13, y la Biblia que acabó de leer mi hermano Rogelio, esa Biblia está en la Biblia de la traducción lengua actual, amén, para que usted, si va a buscar en la Biblia Reina Valera 1960, también está escrito, pero es un poquito como menos clara, no habla con tanta claridad.
Entonces, pero si usted va a esta Biblia que lleva por la traducción lenguaje actual, lo va a encontrar como el hermano lo leyó. Entonces, quiero explicarlo a usted, hermano Rogelio, y a cada hermano y a cada hermana y a cada persona, aunque no sean cristianos. Amén. Estos son unos principios que Dios lo estableció desde el comienzo de la creación del mundo. Dios creó lo primordial, pues dice que separar las aguas, amén, para que hubiera tierra. Entonces después dice que separó la luz de las tinieblas. Después dice que Dios comenzó a hacer la creación, el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales. Y después la Biblia dice que Dios se tomó un tiempo para crear al hombre, al ser humano, al varón, como se conoce en Génesis capítulo 1 y desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, donde usted encuentra la creación de la humanidad, del primer hombre como Adán. Amén. Entonces estos son los principios de la Biblia. Después de Dios haber creado a Adán y haber puesto en el huerto del Edén, dice la Biblia que Dios creó lo siguiente que él comenzó a hacer fue creó el matrimonio. Dice que Dios sacó un hueso de la costilla de Adán, haciéndole dormir a él, hizo una operación ahí y sacó una costilla, y de esa costilla pues hizo una esposa y la pusieron por nombre Eva, que Adán la llamó varona, será llamada porque fue tomada de la costilla del hombre. Bueno, ahí en el capítulo 2 y el versículo 23, usted va a encontrar el principio o el comienzo del matrimonio. Entonces, ahora usted, mi hermano, me ha pedido, me ha hecho una pregunta o me ha pedido que le responda con la Biblia, porque, hermanos, estamos en un tiempo finales en este mundo donde la iglesia será levantada, amén, y hay veces no se responde por la Biblia, pero yo he aprendido y he sido enseñado por mi pastor. Nosotros somos de la iglesia pentecostal unida hispana del nombre de Jesucristo, de que todo lo que uno haga se debe de hacer conforme está escrito en la Biblia, porque lo que no está escrito en la Biblia, entonces antibíblico, amén. Y todo lo que está escrito en la Biblia, Dios respalda. En el versículo 9, hermano, a la pregunta que usted me hizo, dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Ok, quiero enseñarlo en este momento a cada uno de ustedes que han de ver esta prédica, amén, que lleva por título Preguntas y Respuestas, amén, que quiero enseñarlo a ustedes que lo que es la fornicación. La fornicación, de acuerdo a la Biblia, es que un hombre está soltero, una mujer está soltera, o puede ser que un hombre está viudo y una mujer está viuda. Cualquiera de estas personas, amén, están teniendo relaciones sexuales, hermano, y entonces no se han casado. Eso Dios lo llama, ¿qué? Pecado de fornicación, amén. Por eso aquí en esta escritura dice, ¿sabes? Salvo por la fornicación. El pasaje que usted me dio leyendo, hermano Rogelio, habla de que Jesús tomó para enseñar en el Nuevo Testamento lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y él dice que en este mensaje era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel practicaba y hasta ahora practica. El pueblo de Israel no puede permitir que una jovencita que va a contraer matrimonio, los israelitas, es más, para muchos que no saben, porque yo he trabajado mucho tiempo con los pueblos de Israel, con los judíos, y vivo en la área de los judíos, entonces tengo mucho conocimiento porque he preguntado a ellos personal, y ellos guardan estos principios. Ellos nunca permiten que las niñas con los niños vayan a congregarse en la misma sala o en el mismo auditorio donde ellos van a la sinagoga. Tampoco ellos se guardan, no permiten que las niñas con los niños vayan a la misma escuela y estudien en las mismas aulas. Por eso los pueblos de Israel, los judíos, tienen escuelas para niñas y tienen escuelas para niños. O sea, ellos van separados. Y también en las sinagogas, como nosotros conocemos las iglesias, entonces ellos tienen en el mismo building, en un lugar está el auditorio de ellos, la sala donde entra pura mujer,
mujeres casadas, mujeres jovencitas, desde niñas, desde 10 años arriba. Y entonces, bueno, todo el tiempo, es más, las mujeres son las responsables, las mamás, de llevar a las niñas desde que comienzan a caminar al templo, a la sinagoga, y los papás son encargados en llevar a los varoncitos a la sinagoga donde ellos se congregan. Entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren guardar estos principios, hermano Rogelio, de que no se contaminen, de que no vayan a caer en el pecado de la fornicación antes de casarse. O sea, lo que ellos están cuidando a sus hijas y a sus hijos es que ellos se mantengan puros y limpios antes del matrimonio. Entonces, en el versículo que usted me leyó del capítulo 22 y el versículo 13 que usted me dio leyendo, dice que el pueblo de Israel hace y hacía que cuando se casa una joven cristiana con un joven cristiano, el joven cristiano, el esposo que se acaba de casar con esta joven que ya es su esposa, ¿sabe lo que ellos hacen? Ellos, la primera noche que van ellos de luna de miel, amén, entonces ellos tienden en la cama, la Biblia lo dice, él lo acabó de leer, el hermano, usted lo acabó de leer, que ellos tienden una sábana blanca en esa cama para que probar si la esposa fue virgen. Entonces la señal de que ella fue virgen era que ella tenía que sangrar, y eso era que él sabía que la mujer, la esposa que acabó de casarse, era una joven virgen. Entonces, ahora, ¿qué pasaba? Si eso no pasaba, entonces lo que hacía este israelita que ya se acaba de casar, si no aparecía esa señal de que ella no había sangrado en la sábana, lo que hacía era lo llevaba a su esposa que se acaba de casar, a su papá y a su mamá, o sea, a su suegro y a su suegra, y le decía: mire, lo he encontrado a ella indecente, o sea, que no es decente, que en ella no ha sido una mujer pura, a lo mejor que ella ya cometió un pecado, o sea, tuvo una relación antes de casarse. Entonces los padres se encargaban de llevar, dice, a las autoridades del pueblo esa sábana y hacer un examen con un doctor para probarle que ella sí fue una mujer virgen, que no había tenido una relación sexual antes del matrimonio. Si lo encontraban a esta joven doctor que ella había sido virgen, entonces ese esposo tenía que pagar una multa por haber dañado el testimonio de su esposa, de esta joven, y entonces tenía que quedarse con ella, no podía divorciarse ni separarse. Pero dice que si lo encontraban que era verdad, que esta jovencita ya había tenido una relación sexual antes del matrimonio, entonces la tenían que sacarlo afuera y todo el pueblo le tenía que apedrear y tenían que matarla para que las otras mujeres no hicieran lo que acaba de hacer esta mujer joven. Entonces, hermano, dice la Biblia que esto fue lo que estaba enseñando el Señor Jesucristo, amén, a los fariseos y a los discípulos, que el matrimonio es para toda la vida. Leyendo aquí, volviendo al capítulo donde comencé de Mateo, dice: y dijo, por tanto, el hombre, escuche bien, hermano Rogelio, y todos los seguidores de este canal, y les dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En otras palabras, lo que Dios unió en matrimonio, cuando usted se casó, hermano Rogelio, o cuando yo me casé, o cualquiera que se casó, ¿verdad? Le unió en matrimonio, ¿quién? Un juez de la corte de un registro civil, ¿verdad? Ahí nos hizo firmar a nosotros de que nosotros íbamos a respetarla, a amarla, a valorarle en las buenas y en las malas a esa mujer, y que ese matrimonio iba a ser para toda la vida, que no podíamos nosotros separarnos. Y cuando nos casamos por la iglesia también nos enseñaron de que nosotros debíamos vivir con esa mujer por toda la vida. Por eso aquí el Señor Jesús está enseñando a los fariseos y a los discípulos. Pero ellos quisieron sacar, o sea, como decir, siempre nosotros queremos sacar nuestra defensa, o sea, buscar algún argumento para ver si salimos con la nuestra, hacer lo que nosotros queremos. Pero para eso, gracias a Dios que tenemos la Biblia. En el versículo 7 dice, ellos le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ¿por qué Moisés mandó divorciarse de las mujeres? Miren, eso le están diciendo ellos al Señor Jesús.
porque ellos sabían que eso estaba aquí en el Antiguo Testamento. Entonces le dice el Señor, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, o sea, todo el que se divorcia y vuelve a casarse otra vez, es porque el corazón de él y de ella está endurecido como una piedra y se vuelven desobedientes a la palabra de Dios, se vuelven a casar, pero de acuerdo a la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar, o sea, divorciarse de vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, cuando Dios creó al hombre y celebró el primer matrimonio en el huerto del Edén con Eva y Adán, eso está en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 23, ahí dice que lo que Dios juntó o unió en matrimonio no lo separe el hombre, sino hasta que la muerte lo separe. Entonces, hermano Rogelio, que no puede separar un juez ante Dios ese matrimonio que un día nosotros nos casamos. No puede separar un abogado, porque para divorciar necesitamos que un juez y un abogado. Y no puede separar tampoco otro hombre a esa esposa que está casado con su esposo. Por eso dice, no lo separe el hombre, sino hasta que la muerte lo separe. Y el versículo 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de ¿qué? De fornicación. Los acabé de enseñar, hermano Rogelio, que este versículo está tomando muchas iglesias cristianas para volverlos a decir a los cristianos que pueden divorciarse y volverse a casar. Pero este versículo está hablando de por causa de ¿qué? De fornicación, y está hablando al pueblo de Israel. Amén. O sea, la fornicación es que estaba soltero y entonces se casaron y ella pues no era una mujer virgen. Es por eso que ellos, dice el Señor Jesucristo, salvo por causa de fornicación. Pero recordemos que eso está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía, ¿qué, hermano? Vivía bajo la ley. Por eso dice la Biblia que el que no mataba, no robarás, no hurtarás, no cometerás falso testimonio, no cometerás adulterio. Todo esto, el que hacía buenas obras supuestamente agradaba a Dios y estaba bien. Pero ahora nosotros, hermano Rogelio, ya no estamos bajo la ley, porque la Biblia dice que la ley nadie la pudo cumplir. O sea, el que no robaba, mataba. Y el que no mataba, quizás cometía un adulterio con una mujer de otra persona. O el que no cometía adulterio, a lo mejor hablaba mal de otra persona. O sea, pecaba. Por eso la Biblia dice que nadie pudo cumplir los 10 mandamientos, que es conocido como la ley. El único que cumplió se llama ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir la ley, los 10 mandamientos. Ahora no estamos bajo la ley, hermano Rogelio. Estamos bajo la gracia. La Biblia dice en el Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, ahora nosotros ya no estamos viviendo bajo la ley fue dada al pueblo de Israel, a nosotros nos fue dado la gracia es la muerte, la crucificación, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros no tenemos nada, en otras palabras, que ver con este versículo que el Señor Jesús dice al pueblo de Israel. O sea, por causa de fornicación, porque nosotros, sabe, hermano Rogelio, que no tenemos esos privilegios que en el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que todos los latinos, hispanos, centroamericanos, que van los niños y niñas, estudian todos juntos. El pueblo de Israel tiene ese privilegio. Amén. Entonces, aquí el Señor Jesús dice que solo por causa de fornicación, o sea, el que no dice la Biblia del adulterio, o sea, porque muchas de las veces lo que está pasando hoy actual es que se están separando los matrimonios, divorciando y volviéndose a casar, y eso ya no es fornicación, eso se llama adulterio. Entonces aquí dice salvo por fornicación, pero dice el Señor Jesús, por causa de la fornicación, y se casa con otro que dice el Señor Jesús, adultera. Y el que se casa con la repudiada, un hombre que llegue a casarse con una mujer que está, hermano Rogelio, divorciada de su esposo, está cometiendo, ¿qué, hermano? Dice la Biblia, adulterio. ¿Por qué? Porque esa mujer ya fue casada. Ante los ojos de Dios no existe el divorcio. Ante los ojos de Dios, la primera vez que cuando nos casamos con nuestra esposa, aunque haya vuelto a casarse 3, 4 veces, estando sin Cristo, hermano,
esos matrimonios no sirven delante de Dios, no son válidos. El matrimonio el que es válido delante de Dios es el matrimonio con la cual nos casamos la primera vez con esa mujer soltera. Y dice, pongamos en el Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice la Biblia: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. El hecho quiere decir, ¿sabe? Honroso, dice que es un orden establecido por Dios, que no puede el hombre o la mujer tener una relación sexual antes de llegar al matrimonio, casarse. Eso es lo que dice cuando dice y el hecho sin mancilla. El hecho quiere decir la cama, la mancilla es el pecado. Mancilla es manosear. Eso es lo que dice la Biblia, manosear a la mujer. O sea, entonces dice el hecho sin mancilla. Ahora sigue diciendo, dice, pero a los fornicarios, ahí entra, mira, a los solteros, solteras, viudos y viudas, dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué va a pasar? Los va a juzgar Dios. O sea, Dios va a traer un juicio sobre todo hombre y sobre toda mujer que teniendo ya la enseñanza, teniendo ya, hermanos, de que alguien le enseñó por la palabra, de que no existe un segundo casamiento después de que uno se casó con la primera esposa, ¿verdad? Mientras ella está viva no se puede volver a casar otra vez, porque delante de Dios es pecado de adulterio. Y ahora, ¿qué va a pasar? Dice que el adulterio va a ser que Dios va a traer un juicio a la humanidad que está haciendo eso. Y eso pasó, hermano, y yo quiero contarle un testimonio que hace pocos años atrás, una dama que vino de un país, amén, y ella se había separado de su esposo, amén, y después de haber separado, después se volvió a casar con un hombre que estaba viudo. Él sí podía casarse porque estaba viudo, pero ella no. Ella estaba casada, solo se había separado y se había divorciado. Ella se volvió a casarse. Quizás no tuvo la enseñanza que ahora estamos, hermano, aprendiendo. Respuestas y preguntas. Amén. Entonces, lo que pasó fue que esta mujer se volvió a casar, pero Dios le dio la oportunidad. Ella sacó una visa y vino a este país de los Estados Unidos. Y entonces aquí ella llegó a donde nosotros hacíamos cédulas y se le enseñó la palabra de Dios, como estoy ahora mismo enseñando, de que el matrimonio es para toda la vida. Nosotros podemos volvernos a casar, hermano Rogelio, es si quedamos viudos, porque el que queda viudo ha quedado otra vez soltero porque su esposa ya ha muerto. O sea, ahí sí podemos volvernos a casar. Dios dice que se puede volver a casar y ya no estamos en pecado, porque ya se acaba la ley ¿qué? Del matrimonio. O sea, cuando se muere el esposo o se muere la esposa, se acaba la ley del matrimonio, porque dice la Biblia que el hombre casado y una mujer casada está bajo la ley del matrimonio mientras el marido viva o la esposa, pero si dice muere, queda viuda, puede viudo, dice que podemos volver a casarnos. Ahora bien, en 1 Corintios capítulo 6 y en el versículo, amén, en el versículo 9 dice la Biblia que lo que va a pasar a nosotros, si nosotros pues después de aprender, por eso le estaba diciendo, no sé si usted esté claro en la enseñanza que yo le estoy dando, hermano, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Aquí está, o sea, dice, no van a entrar al cielo aunque vayan a la iglesia, aunque estén en la iglesia, aunque toda la vida hayan estado en la iglesia, amén, cristiana, y aunque hayan sido bautizados, hayan nacido de nuevo en el Señor Jesucristo. Pero si se practica este pecado, ¿qué dice la Biblia? No lo digo yo, hermano, la Biblia lo está diciendo, dice, no sabéis que los injustos, todo lo que uno hace después de tener conocimiento de la palabra de Dios y es injusto. ¿Cuál es lo justo? La palabra de Dios dice, no sabéis o no erréis, o sea, no ignoréis. Dice, no sabéis que los injustos no que heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Entonces encontramos aquí que, hermano, que el matrimonio es para toda la vida, mientras la esposa vive. Ahora, si la esposa ya muere, queda viudo, sea la esposa o sea el esposo, pueden volver a casarse. ¿Por qué? Porque ya volvieron a quedar solteros otra vez. Hemos estado contestando a la pregunta de usted por la Biblia, pregunta y respuesta. Hermano, gracias por esta pregunta que vino a hacernos y el Señor Jesús lo bendiga, porque necesitamos aprender para poder enseñar a mucha gente que están confundidos de que ni siquiera algunos no tienen
conocimiento ni de experiencia en lo que cuál es el adulterio y cuál es la fornicación. La fornicación, vuelvo a decir, es que un hombre está soltero y está viviendo con una mujer, ¿verdad? Estando soltero, puede ser mujer casada. Él está viviendo con una mujer casada, entonces él está en la fornicación y esa mujer está ¿qué? En adulterio porque ella tiene un esposo. O otros no saben diferenciar entre el adulterio y la fornicación. Fornicación es que esté un hombre y una mujer solteros, si pueden estar viviendo juntos como si fueran un matrimonio, ya como si fueran un hogar, ¿verdad? En la misma casa, en el mismo apartamento, ya tienen hijos, pero no se han casado, ellos están en el pecado de la fornicación. Y la Biblia dice que la fornicación va a ser ¿qué? Va a ser juzgado por Dios un día. Usted sabe, eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:9. El pecado del adulterio es que un hombre está casado, mientras está casado, su esposa vive y está teniendo relaciones sexuales con otra mujer. Eso la Biblia lo llama adúltero. Y uno de los 10 mandamientos nos dice que no cometerás adulterio. O puede ser que la mujer, amén, mientras su esposo está vivo, está trabajando o está en otra ciudad por alguna razón y ella pues se pone a vivir con otro hombre, tener relaciones sexuales, ella está en adulterio porque el hombre está vivo. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hemos estado en esta tarde dando este mensaje en preguntas y respuestas bíblicas con respecto al matrimonio. Que si se puede volver a casar otra vez después de divorciarse de su esposa. La Biblia dice que no se puede. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Mateo 19 que lo que Dios unió en matrimonio no lo separe el hombre, sino hasta que la muerte lo separe. Que el Señor Jesucristo me los bendiga a cada uno de ustedes y los guarde en este precioso día. Amén, amén.